Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Sea usted bienvenido una vez más, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, a la continuación de nuestro estudio en el libro de Primera de Timoteo. Hemos concluido nuestro estudio anterior haciendo énfasis en el hecho de que los líderes o los ancianos deben ser personas que reúnan ciertas cualidades. Ahora, hay muchas cualidades para esos ancianos y una que es con frecuencia malentendida es esta: esposo de una sola mujer. Realmente en el griego la frase literal es hombre de una sola mujer. Hay muchas culturas, aún en la actualidad, donde los hombres tienen más de una esposa. Si usted fuera un misionero en una de esas culturas y le tocara fundar una iglesia allí y la gente respondiera a la predicación del Evangelio y se hicieran creyentes, ¿qué haría usted si el jefe se convirtiera y tuviera 8 esposas? Si usted refuerza este modelo de la manera en que a veces es reforzado hoy día, nunca habría una primera generación de iglesias en esa cultura. Esto significa literalmente hombre de una sola mujer. Solo tiene una esposa. No creo que eso signifique que nunca hubiera podido tener otra cosa que una sola esposa. Así es a veces interpretado. En otras palabras, él nunca se pudo haber divorciado y su esposa no puede haber sido divorciada. Si está casado con una persona divorciada o él mismo ha sido divorciado, nunca podría ocupar ese cargo. Ahora, no todos lo interpretan así, por supuesto. Lo que eso significa específicamente es hombre de una sola mujer. Usted notará que cuando se dan las calificaciones para los diáconos, son tan estrictas como las dadas a los ancianos. De hecho, las calificaciones están dadas hasta para las esposas de estos líderes, y estos requisitos son tan estrictos como los de sus esposos. Recuerde el propósito de la carta de Pablo a Timoteo. Es para que sepamos el carácter que los hombres de Dios deben tener para dirigir la iglesia. Ese es uno de los grandes propósitos al escribir esta carta. Así que al escribir sobre estos ancianos y diáconos y sus esposas, y las cualidades espirituales que ellos deben tener, es una parte muy importante de la carta, aunque puede que no sea muy interesante para leer. Pablo advierte a Timoteo también en esta carta sobre la apostasía. Recuerde, en el libro de Jueces, aprendimos sobre la apostasía y que ésta significa apartarse de lo que uno una vez creyó. Pablo predice que en los últimos días habrá gran apostasía. El Espíritu habla expresamente de que en los postreros días algunos se apartarán de la fe, dando lugar a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Eso está en el capítulo 4, versículo 1 de Primera de Timoteo. La apostasía viene en 2 tamaños: espíritus engañadores o seductores. Esa es una frase interesante. Lo que significa es que todo lo espiritual no es el Espíritu Santo. Mucha gente no se da cuenta de eso. Están tan determinadas a experimentar algo sobrenatural, algo que no es natural y normal, que tan pronto como tienen contacto con algo del mundo espiritual que no es natural, creen que han hecho contacto con el Espíritu Santo y se abren a cualquier tipo de espíritu en el mundo espiritual, sin tomar en cuenta que son espíritus engañadores en el mundo espiritual. Y esos espíritus seductores
pueden realmente apartar a la gente de su fe en Cristo. Y luego otra forma de apostasía llamada doctrinas de demonios. Hay algo que se llama doctrina. Doctrina queriendo decir la enseñanza de la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia? La enseñanza de la iglesia debe estar basada en la Escritura. Y Pablo exhorta a Timoteo, como joven pastor, concerniente a la doctrina, queriendo decir la Escritura. Y él le exhorta de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es en el capítulo 4, versículo 16 de Primera de Timoteo. Ese es un gran consejo del viejo pastor al joven pastor Timoteo. El consejo está diciendo algo así: hay tiempos, Timoteo, cuando tienes que afiliarte al club del yo aún como pastor. Y el tiempo de afiliarte a ese club es cuando te levantas a las 5 de la mañana y abres la palabra de Dios. Te tomas a ti mismo y te mides por la palabra de Dios. Mídete según la palabra de Dios. Pon la palabra de Dios sobre ti mismo. Continúa haciendo esto, Timoteo, porque si continuamente lo haces, serás salvo tú y podrás salvar a otros. Hay un sentido en el cual uno no puede salvar a nadie si uno no es salvo. Y hay un sentido en el cual uno nunca debe enseñarle a su rebaño algo que no haya aplicado primero a su propia experiencia. Este es un muy buen consejo. Es una herramienta que ayudará a Timoteo a experimentar salvación él mismo y le equipará para salvar a otros. Es la palabra de Dios, la doctrina. La palabra de Dios, esa es la doctrina que debemos enseñar y predicar, y el diablo, por supuesto, no es nuestro tutor cuando hacemos esto. Por esto habrán estas doctrinas de demonios, no están en la Escritura. Hay muchas cosas que la gente cree hoy en día, hacen decisiones basadas en ellas, enfocan sus prioridades sobre la base de esas cosas que creen y que no están en las Escrituras. Pablo llamó a este tipo de apostasía doctrinas de demonios. Y el apóstol Pablo le dio a Timoteo otro tipo de consejo: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Puede ser que Timoteo practicaba aeróbicos y trotaba, o tal vez le gustaba el atletismo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: eso es importante, Timoteo, tiene su valor en la vida, pero tú tienes que ejercitarte en la piedad, porque eso te va a ayudar en esta vida y en la venidera. Él le dijo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aparentemente Timoteo tuvo una experiencia. Él fue ordenado, diríamos, por ancianos, quienes impusieron sus manos sobre él, y está implícito aquí que cuando ellos pusieron sus manos sobre Timoteo, algo fue transmitido a Timoteo. Pablo también le dio algunas palabras a Timoteo sobre su relación con las personas del cuerpo de Cristo. ¿Debe un pastor tener una relación profesional con la gente de su cuerpo? Bien, no suena tan profesional. Pablo le dijo a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Él le está diciendo a Timoteo que se debe relacionar con la familia de Dios en esa manera, con relaciones de tipo familiar, no profesional. Hay también algo sobre las viudas, y lo interesante sobre las instrucciones de Pablo sobre las viudas es que vienen en dos tamaños. Primero le dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y Pablo lo pone bien fuerte para nosotros aquí. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. En muchas culturas que ni siquiera son cristianas, hacen eso automáticamente. Hay segundas y terceras generaciones viviendo bajo el mismo techo, solo porque les parece que es obvio y que es lo correcto. También tenemos instrucciones para los ancianos, y esto nos muestra una vez más la importancia de mantener los altos patrones para los ancianos. Primero dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto es lo que Pablo está diciendo en 1 de Timoteo capítulo 5. Nunca dejes que alguien haga una acusación sobre un pastor o algún anciano de la iglesia, y si alguien quiere decir algo en confidencia sobre el anciano fulano, usted debe decirle, usted no me puede decir nada en confidencia sobre el anciano fulano, porque si va a decir algo sobre él, tenemos que saber si es verdad, por 2 razones. Si es verdad, él es un hombre lo suficientemente espiritual para arrepentirse de ello. Y si no es verdad, debemos limpiar su nombre. Así que usted no me puede decir nada del anciano fulano. Y en relación a esto, Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Notamos que ellos son censurados públicamente porque su ministerio es público. Y Pablo advierte a Timoteo a que no sea parcial en esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Bien, estas son algunas de las cosas que usted encontrará en el libro del orden de la iglesia, la epístola 1 de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo cómo el programa de la iglesia debe llenar el propósito de la iglesia de Jesucristo. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.